Junio de 1941. El líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, se encuentra en su oficina leyendo un informe acerca de las últimas novedades de la Segunda Guerra Mundial. De pronto la tranquilidad es interrumpida cuando suena el teléfono. Del otro lado de la línea, un oficial de voz temblorosa le avisa que tiene malas noticias. Adolf Hitler ha decidido romper con el pacto de no agresión que había firmado 2 años antes con la nación comunista e invadirla. Un ejército de proporciones colosales se dirige hacia allí con el objetivo de arrasarlo todo y apoderarse de sus recursos naturales. Al principio, el mandatario soviético no puede creer lo que está escuchando. Confiaba en la palabra del Führer y no veía posible una ofensiva de semejante escala. Cree que se trata de una bravuconada o de una maniobra planeada por generales alemanes rebeldes. Bajo ningún punto de vista, el dictador nazi se atrevería a arriesgarse de esta manera. Por las dudas, Stalin da la orden de no reaccionar hasta que se confirme que el gobierno germano ha dado el visto bueno a la invasión. 4 horas más tarde, las autoridades del Tercer Reich le declaran la guerra a la Unión Soviética. Es así como comienza la Operación Barbarroja, la cual se cobrará la vida de millones de personas. Los germanos tienen un solo objetivo: arrasarlo todo, y no se detendrán hasta lograrlo. Veamos algunas imágenes de los nazis durante el operativo. Ahora bien, imaginemos que al mismo tiempo que Alemania anuncia el inicio de las hostilidades, Stalin recibe un segundo llamado telefónico y de vuelta quieren informarle de un asunto urgente. Para sorpresa del líder comunista, su país está siendo invadido no solo por los nazis, sino también por los japoneses. El ejército nipón ha llegado a la costa este de Rusia y avanza a paso firme. Stalin está rodeado por todos lados, y si no reacciona con velocidad, será su fin. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos qué hubiera sucedido si Japón invadía la Unión Soviética. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Lo que te proponemos a continuación es un ejercicio de historia alternativa. Pero antes de comenzar es necesario que repasemos cómo fueron las relaciones entre ambos países en el siglo XX. Japón y la Unión Soviética iban camino a convertirse en las potencias dominantes de Asia. Su principal anhelo era hacerse del control de Manchuria, una región ubicada en el noreste de China. Esta competencia escaló hasta llegar a la devastadora guerra de 1904 y 1905. El zar Nicolás II estaba convencido de que podía triunfar, pero lo cierto era que las tropas niponas eran más disciplinadas y estaban mejor equipadas. El enfrentamiento se prolongó durante 1 año y medio y se saldó con una derrota aplastante para los rusos, quienes perdieron a unos 70.000 hombres. A continuación veremos la recreación de una carga de soldados nipones. Luego de obtener la victoria, Japón se consolidó como la nación más poderosa del continente. En los años siguientes, ya con Rusia transformada en la Unión Soviética, el vínculo entre estos países fue tenso, aunque nunca volvió a haber otro conflicto armado. El gobierno nipón era extremadamente anticomunista, pero Stalin era cauto y prefería no tentar a su suerte yendo a la guerra. Ahora sí, ubiquémonos a principios de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial e imaginemos cómo podría haber sido una hipotética invasión a la Unión Soviética. El emperador Hirohito, gobernante japonés, ansía expandir sus dominios y conquistar toda Asia. No frenará hasta que su país goce del mismo prestigio y poderío que tienen Inglaterra o Estados Unidos.
Sus oficiales le dicen que tiene que elegir entre dos estrategias diferentes. La primera consiste en atacar rápidamente las colonias europeas en el continente asiático, establecer regímenes títeres leales al imperio y adueñarse de sus recursos naturales. El segundo plan se basa en dirigir a las tropas hacia la lejana Siberia, que es el extremo oriental del país comunista. En nuestra versión de los hechos, el emperador se vuelca por esta última opción. Cree que el ejército ruso es el mismo que perdió la guerra en 1905, por lo que es posible aplastarlo una vez más. Sus consejeros le imploran que no lo haga. Le dicen que está cometiendo un grave error, que Stalin será un hueso duro de roer y que es más fácil conquistar el sudeste asiático. No obstante, Hirohito hace oídos sordos y, siguiendo su instinto, se comunica con Adolf Hitler para proponerle un pacto. A esta altura, el dictador alemán ya está planificando la Operación Barbarroja. Luego de una intensa negociación, los mandatarios llegan a un acuerdo secreto. Alemania invadirá la Unión Soviética desde el oeste y Japón lo hará desde el este. Están seguros de que los comunistas no podrán lidiar con dos frentes de batalla abiertos en simultáneo. Si todo sale como esperan, en cuestión de meses Stalin izará la bandera blanca y se rendirá. Luego del triunfo, el Tercer Reich y el Imperio Nipón se repartirán el territorio soviético, exterminarán a la población y asentarán allí a sus propios habitantes. La parte más importante del pacto establece que se dividirán los recursos naturales del país conquistado. Para Japón esto es fundamental, ya que necesita con urgencia el petróleo para el funcionamiento de sus fuerzas armadas. El 22 de junio de 1941, la Wehrmacht comienza su marcha hacia la Unión Soviética. Ese mismo día, los barcos japoneses zarpan hacia Siberia, mientras que las tropas terrestres avanzan por China. Para este operativo, el emperador cuenta con 800.000 hombres, 1.200 tanques y 4.000 piezas de artillería. Es un ejército formidable, aunque está lejos de sobrepasar al alemán, que cuenta con casi 4 millones de hombres, 3.400 carros de combate, 17.000 piezas de artillería y 750.000 caballos. De cualquier manera, Hirohito confía en que su fuerza será suficiente para doblegar a Stalin. En el corto plazo, el operativo es un éxito para los japoneses, ya que Siberia es una región inhóspita, con poca población, y conquistarla no es una tarea difícil. El gobierno comunista está más preocupado por lo que sucede en el oeste, allí donde los alemanes avanzan sembrando muerte y destrucción. Aunque Stalin está sorprendido por las acciones del Imperio Nipón, decide concentrar sus energías en frenar a los germanos. No envía tropas para luchar contra los japoneses, quienes no encuentran resistencia y logran capturar Vladivostok, la ciudad más importante de Siberia. Tras adueñarse de la urbe, los soldados de Hirohito cometen una terrible masacre, asesinando a cientos de rusos. No hay razones suficientes que expliquen el violento comportamiento de las tropas. Era normal que se comportaran así, tal y como cuenta este sobreviviente chino de una matanza cometida por los nipones en la vida real. Volviendo a nuestro relato, los japoneses consideran que tienen el derecho de tratar a los habitantes de Vladivostok como quieran, sin respetar las normativas internacionales que protegen a los civiles de maltratos como estos. Mujeres, niños y ancianos son fusilados y sus cuerpos abandonados en las calles. Cuando las noticias de este baño de sangre se difunden en el país, la indignación se apodera de la población soviética. La gente exige represalias, y Stalin no tiene más remedio que organizar una expedición militar para reconquistar Siberia.
La contraofensiva es eficaz y los nipones son expulsados de Vladivostok. El emperador creía que las tropas soviéticas eran débiles, pero estaba equivocado. En la última década, el Ejército Rojo se modernizó hasta ser una fuerza profesional, bien entrenada y equipada con tecnología superior a la japonesa. En Siberia, los hombres de Hirohito están en retroceso, mientras que en el oeste, la Wehrmacht está enfrentando graves problemas. En nuestra línea temporal, los alemanes tienen los mismos inconvenientes que tuvieron en la vida real. Por un lado, el invierno ruso es implacable. Destruye sus provisiones, estropea su armamento y mata de hipotermia a sus combatientes. Por el otro, los germanos están demasiado internados en el territorio soviético y es difícil mantener las líneas de abastecimiento tan extensas. Están muy lejos de Alemania y hasta que las provisiones llegan a sus hombres pueden pasar meses. Las dificultades de logística permiten que el Ejército Rojo pueda frenar el avance alemán y poco a poco obligarlos a retroceder. En definitiva, la invasión japonesa no ha inclinado la balanza a favor del eje, y Stalin logra esquivar la tormenta y sobreponerse a sus enemigos. La situación del Imperio nipón es desesperante. Tiene el grueso de sus tropas ancladas en Rusia y no ha conquistado ningún territorio significante, ya que Siberia no es un sitio con abundantes materias primas. Tal y como le anunciaron sus consejeros, Hirohito empieza a pensar que cometió un error al enviar a sus hombres a la Unión Soviética. Ahora se está quedando sin combustible y no tiene cómo potenciar sus tanques, aviones y barcos. En el interior del ejército nipón hay quienes se atreven a cuestionar al emperador y algunos oficiales conspiran para derrocarlo mediante un golpe de estado. Por ahora abandonemos el continente asiático y veamos qué es lo que sucede en América del Norte. Recuerda que en la vida real Estados Unidos ingresó a la contienda luego de que Japón atacara su base militar de Pearl Harbor. Veamos el momento en el que el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt declara la guerra. I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. En nuestra versión de los hechos, los nipones nunca intentan conquistar el Océano Pacífico, por lo que la ofensiva sobre Pearl Harbor no se produce. En consecuencia, el tío Sam no tiene excusas para entrar en la lucha contra el eje. Sin embargo, el presidente Roosevelt busca una excusa para lanzarse a la guerra. Sabe que si ganan la contienda en Europa, los fascistas vendrán por su país. A principios de 1942 afirma que hay buques alemanes patrullando ilegalmente las costas norteamericanas y exige a las autoridades del Tercer Reich que retiren a su flota de las aguas del Atlántico. Las tensiones diplomáticas escalan hasta que Hitler, quien está decidido a no ceder en nada, declara la guerra a los estadounidenses. Italia y Japón hacen lo mismo, así que en este punto nuestro escenario hipotético es igual a lo sucedido en la realidad. La diferencia es que las tropas imperiales no tienen el control del sudeste asiático y están estancadas en Siberia. Las flotas norteamericana y británica organizan un operativo conjunto para cazar a los barcos de guerra nipones que merodean el Pacífico. En los meses siguientes el océano se convierte en el gran cementerio de los navíos imperiales. Mientras tanto, en la Unión Soviética, el Ejército Rojo emprende una última avanzada sobre las tropas terrestres de Hirohito. La presión es demasiada y los japoneses no tienen más remedio que retroceder, perdiendo todo el territorio que habían conquistado el año anterior. Eventualmente, acorralados, cansados y hambrientos, tienen que emprender la vuelta a casa. El descontento en Japón es enorme. No solo la población civil está decepcionada con el pésimo desempeño de su gobierno, sino que los altos mandos de las Fuerzas Armadas consideran que Hirohito es un pésimo estratega. Por culpa de su incompetencia, el glorioso ejército imperial ha sido humillado hasta lo insoportable. Los generales que estaban tramando un golpe de estado finalmente se lanzan a la acción.
Los tanques rodean el Palacio Imperial y un grupo de soldados ingresa a la residencia con los fusiles en la mano. El emperador es arrestado por órdenes de las autoridades militares, quienes asumen el control del gobierno. Una semana más tarde es sometido a un juicio exprés por traición a la patria. Para no fusilarlo, los golpistas le ofrecen la posibilidad de morir honorablemente y suicidarse con una pistola. Hirohito acepta y se quita la vida de un disparo al corazón. Por supuesto, esto se aleja de lo sucedido en la vida real, dado que el mandatario falleció de cáncer en 1989, como puedes ver a continuación. Thousands of mourners gathered outside the Imperial Palace grounds throughout the day to sign books of condolence and to pay respects to the man who had been Japan's emperor for more than 62 years. Within hours of Hirohito's death, former Crown Prince Akihito presided over the first of many rituals marking his ascension to the throne. Volviendo a nuestra línea temporal, la prioridad de los nuevos mandatarios nipones es negociar la paz con los aliados. En lo posible quieren firmar un acuerdo que suponga una rendición favorable, que permita a Japón mantener su prestigio internacional. No obstante, Stalin se niega terminantemente a ello, ya que los soviéticos no han olvidado la terrible masacre de Vladivostok. Para calmar su sed de venganza quieren ver al imperio devastado. Las negociaciones de paz fracasan y las tropas comunistas se preparan para invadir Japón. Entretanto, el conflicto bélico en Europa sigue la misma dirección que en la vida real. Italia y Alemania no pueden hacerle frente a los aliados y hacia 1945 están derrotados. Benito Mussolini es ejecutado por los partisanos y Adolf Hitler se vuela la cabeza de un tiro. La única nación del eje que sigue en pie es el Imperio Nipón, aunque no tardará en colapsar. Las tropas comunistas desembarcan en la isla a mediados de ese año y vencen los pobres intentos de defensa del ejército japonés. En menos de un mes, Stalin se adueña de casi todo el país. El gobierno nipón se rinde y sus generales son trasladados a Moscú, donde se los somete a un juicio por los crímenes de guerra de Vladivostok. Por supuesto, son hallados culpables y sentenciados a muerte por fusilamiento. Al igual que Alemania, Japón es integrada a la Unión Soviética, convirtiéndose en una nación comunista. La Segunda Guerra Mundial ha llegado oficialmente a su fin, y en esta versión de los hechos nunca se arrojaron las bombas atómicas. En las décadas siguientes, el pueblo nipón deberá adaptarse a vivir bajo la sombra de los rusos, quienes son los verdaderos encargados de su gobierno. Eventualmente, tal y como pasó en otros países satélites de la Unión Soviética, habrá rebeliones y revoluciones, pero esto es un tema para otro episodio. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿tú qué crees que hubiera pasado si Japón invadía la Unión Soviética? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.